Finalmente somos un país que vivimos de exportaciones y toda esta ineficiencia nos hace menos competitivos hacia el extranjero. ¿Y qué piensas del peruano de la chacra? Las mejores universidades del Perú están en el puesto 100, si no más. Entonces, la mejor educación que tú puedes conseguir en este país es mediocre. Y de ahí para abajo. Entonces, ya en el entorno rural, la diferencia de oportunidades con la que uno sale a la vida es abismal. Hola, mi nombre es Juan Manuel Midodero y esto es Autofox. El día de hoy vamos a tener a Claudia Espinosa de Agrícola de Perú Orgánico SAC. Claudia lo que hace es cultiva, siembra y produce mango orgánico y una serie de productos de portafolio muy interesante y es una experiencia de vida además que tienes que ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, motherfucker. Este programa es auspiciado por CPFODES, tu aliado estratégico para emprender y crecer en Perú. Si tienes una idea de negocio o deseas llevar tu empresa al siguiente nivel, en CPFODES puedes encontrar el socio ideal. Descubre más sobre CPFODES en www.cpfodes.pe. Impulsamos tu éxito a acompañarnos en tu crecimiento. Claudia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Juanma por tenerme acá, por invitarme. Estoy, de hecho, súper nerviosa, ya te lo había dicho. Nada. El interés de que nos cuentes tu historia es porque tú tienes una historia de vida increíble. Tú has sido una abogada que ha tenido, digamos, un muy buen desempeño y de pronto dijiste, no, esto no me satisface, quiero algo más, quiero algo, pero no sé qué es. Y cambiaste toda tu vida y hoy estás haciendo mango orgánico de exportación y una serie de productos de un portafolio muy bonito, pero quiero que me cuentes tu historia. ¿Cómo así Claudia se da cuenta de que su vida de abogada corporativa, viviendo lo que casi todos los abogados quieren, ¿no? Teniendo la oficina en el barrio más corporativo de Lima, con todos los conocidos, amigos, cambia. Bueno, hablando de autoboicot, ¿Sí? siento que has dicho mucho más de lo que realmente soy. Ok, no, tranquila. Sí, efectivamente yo estudié Derecho, egresé y empecé a ejercer como abogada hasta que cumplí 29 años, ¿no? En ese tiempo iba como un poco tanteando, probando, moviéndome. Ya sabía que quería, si iba a ser abogada por el resto de mi vida, me había gustado el área de impuestos, el área tributaria. Me parecía que era un área dinámica, con diferentes consultas de diferentes sectores. Muchos no saben, pero cada sector de la economía tiene su propio régimen tributario o con alguna u otra cosa que cambia. Y yo soy una persona que se aburre muy fácilmente. Okay. Entonces me hubiese muerto del aburrimiento si hubiese tenido que hacer una vida de copy-paste, de consulta. Uy, no, le estoy quitando chamba a varios de mis ex colegas. Pero me gustaba cada cierto tiempo tener que aprender todo un capítulo nuevo y estaba en verdad contenta en el último estudio en el que estuve. Mi jefe era una excelente persona, tenía amigos y aún así, o sea, ya no tenía nada de qué quejarme y aún así yo sentía que no estaba satisfecha con la vida. Y yo combino mucho algo que es como o muy soñador, muy lunático, pero también con muy aterrizada y muy racional. Entonces yo tenía un Excel en el que había puesto cómo era mi horario de la semana y en un escenario idóneo donde trabajas, para ser abogado, si trabajas 10 horas es ideal porque puedes trabajar más y en el que tienes una hora para almorzar y en el que duermes 8 horas. Y después de haber hecho todo eso, al día me quedaba menos de una hora para mí. Entonces saqué el porcentaje y de 24 horas, una hora Súper no llega analítica. ni a ser el 4%. ¿Ya? Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si al año tienes un mes de vacaciones? Cosa que es falso porque creo que ningún abogado se toma un mes de vacaciones. Pero un mes de 12 que tiene el año
no llegas ni al 10%, 8%. Entonces Sí. yo decía, ok, y supongamos que esto tiene sentido porque me voy a jubilar súper joven y voy a disfrutar entonces el 50% de mi vida. Tampoco era cierto. Y dije, no, algo tengo que cambiar y no tengo claro qué, pero yo tenía dos opciones, o resignarme a esta vida que, uy, así es esto, y finalmente yo hacía mi natación en las mañanas, que era algo que me gustaba, tenía un voluntariado los fines de semana, que era algo que me llenaba el alma, y tenía una paga a fin de mes que me tenía estable y tranquila, pero no sé, sentía que de ninguna manera vine a este mundo para tener una vida En la que que no no estás estaba completamente satisfecha, satisfecha. ¿Qué ¿no? haces en ese momento? En ese momento empiezo a analizar las opciones que tenía y una de las opciones era, ¿no? Lo que me tocaba en ese momento de la carrera era irme a hacer una maestría. Okay. Y en algún momento me doy cuenta que lo de la maestría era una excusa para poderme ir un año fuera, para salir un rato de donde estaba y que la consecuencia iba a ser que yo tenga que asumir un crédito que tenía que regresar a pagarlo de algo que ya sabía que no me tenía satisfecha. Okay. Entonces dije, bueno, una excusa para quién, mejor me voy con la mitad del presupuesto y simplemente hago mi año fuera. Era totalmente como irracional en ese momento, según muchos, porque yo ya tenía 29, entonces más bien estaba en ese momento de la carrera profesional en la que tienes que empezar a ver cómo vas a escalar y qué cosas traes nuevas a la vida profesional, y yo me estaba yendo a hacer mi año sabático súper tarde, pero igual conversé con mi jefe o con personas con las que había trabajado antes y yo les decía, ¿qué pasa si llego yo en un año y te digo, escúchame, quiero volver a trabajar? Y claro, las dos personas con las que hablé me dijeron, sí, obvio, te contrato enseguida, ya sé cómo chambeas. Ajá. De algún modo sabía que en el peor escenario regresas a hacer lo que ya estabas haciendo. O sea, tenía en mi corcho de la oficina un papelito que decía, cágala, no pasa nada. ¿Ya? O sea, en serio, no Claro, pasa no nada. pasa nada. Y entonces tenía esta obsesión con Londres y decidí irme a Londres a hacer unos cursos que no eran maestría, que eran como muy de inglés enfocado en negocios. Y estuve en esto como 8 meses y dije, me quiero quedar más tiempo. Entonces me busqué un trabajo allá y seguí viviendo en Londres hasta que fueron cumpliéndose mis ciclos y dije, tengo más planes. Y en algún momento, porque yo una frase que también tengo es, a mí las cosas nunca me salen como las planeo, pero salen. Entonces en algún momento recibo una llamada de Perú y bueno, había algunos temas en casa que necesitaban al menos una atención. Ok. Entonces dije, bueno, me regreso, vamos a ver cómo están las cosas y de última después sigo. Y regresé pensando que serían 3, 6 meses en Piura. De nuevo, yo soy de Piura. Ajá. Y ya voy más de 10 años. Así que, no, ahí, o sea, cambió todo el proyecto de Cambiaste. vida Sí. de uno en el que no tenía un plan, en el que iba más o menos saltando de una cosa a otra. Y de pronto llego y lo mismo, o sea, no fue que yo regreso y dije, uy, mira, justo esto era lo que yo quería para siempre, no. Empiezo a trabajar en el negocio de mi papá, Sí. ¿no? Vamos con el segundo capítulo de Auto Boicot, y es que tú tienes acá un programa para promover el emprendimiento y yo considero que no necesariamente soy emprendedora, yo soy la segunda generación de algo. Sí, es que es muy bueno que lo digas porque para nosotros emprendedor es solamente hasta que estás intentando hacer el Ujú, negocio. Tú realmente eres una empresaria y es así como nosotros queremos dar a conocer a nuestros ujú. invitados, empresarios. Y muchas gracias por aclararlo. Bueno, entonces sí soy empresaria. Claro que sí. Entonces, bueno, regreso yo a Piura y me encuentro con un montón de problemas en casa de temas personales, familiares, temas legales, temas financieros, de toda índole. Ujú. Y claramente mis papás yo creo que sí necesitaban un soporte y dije, bueno,
después de todo lo que ellos me han dado y han hecho por mí, sentía como ese es el momento de retribuir. Ajá. Y me parecía justo, uno siempre dice, oye, tienes que hacerte responsable por tus actos. Yo creo que Sí. me hice responsable por una serie de actos que yo no realicé. Ok. Pero esto, ¿no? Si mi papá en ese momento tenía una serie de problemas, procuré ayudarlo a resolverlos. De una manera más técnica, mucho más analítica, porque hay que ser sinceros, muchos de los negocios que se construyeron hace varias décadas eran negocios que se hacían por pura pasión, por puro espíritu de empresario. Ujú. Probablemente esta generación sea una generación mucho más preparada, con mejores herramientas de análisis. Yo Y ahí, y es ahí cuando propusiste tu análisis. ya, lo que pasa es que es verdad lo que comentas, sin embargo, mi papá sí fue una persona muy bien educada. Ok. Él tuvo la suerte de poder ir a estudiar a California, él Ujú. estudió agronomía y regresó a Perú con muchas ideas de vanguardia, ¿no? Si bien él era de una familia agrícola pero algodonera, él llega con esta idea de yo lo que quiero hacer es frutales. Algo que en ese momento, ahora en verdad entre Piura, Lambayeque y La Libertad se agrupa cerca del 25% del PBI agrícola del Perú en frutales, Brutales. pero en ese momento no. Mi papá, además, si bien como te comento, él era de familiares de familia agrícola, el fondo que yo manejo ahora no es un fondo que venía de mis abuelos, es un fondo que mi papá empezó de cero. Ok. Él se fue a buscarlo y a comprar. Y es súper lejos de donde vivimos. Entonces, no es que mi papá fue, tiró un dardo y dijo, ¿dónde hay oferta de tierra barata? Sí. ¿No? Yo hoy, sobre todo, me doy cuenta que de hecho, este modelo del que vamos a hablar más adelante, Sí. orgánico, regenerativo, que yo sostengo, es viable en el espacio donde yo estoy, porque claramente mi papá escogió un terreno que tenía muy buena agua, muy buen suelo, muy buen clima, o sea, no fue una decisión aleatoria. En su caso, al menos debo decir que él sí vino muy bien preparado en temas agrícolas y sí fue un hombre de vanguardia y muy inteligente. Ujú. Sin embargo, esto nunca hizo equipo o de pronto el equipo que hizo no le resultó, Ok. ¿no? Porque el líder puede tener una visión, pero si no todo el equipo tiene la misma visión y no tiene la misma preparación, pues, Y sobre todo creo que mi papá, si bien tenía esta calidad de líder, es posible que se terminó diversificando, ¿no? Él estuvo en la Cámara de Comercio, fue presidente de la Cámara de Comercio de Piura mucho tiempo, de hecho, él fue presidente en Confecámaras en los 90, en una ajá, época en la que generalmente en Confecámaras siempre el presidente era el de la Cámara de Comercio de Lima. Era como una cosa rara que alguien de provincia lo logre. Fue presidente del directorio de Caja Piura, que ujú, era en un momento en el que las cajas estaban como mal vistas. Él hizo con un equipo, obviamente, de profesionales, pero generando la confianza que la Caja Piura crezca y se desarrolle. sí, Entonces, estuvo en el Plan de Desarrollo Binacional de Perú-Ecuador, estuvo en mil y una entidades que hicieron civiles que se que posiblemente desenfocara un hizo que poco, se desenfoque. sí, Y claro, él no hizo una transición, ujú, ¿no? Entonces, cuando yo regreso, había muy poca documentación, porque él siendo agrónomo, dueño, amo y señor, no es que llevaba registro de procesos y de cosas, sino que él tomaba decisiones unilateralmente y eso era. Entonces, fue súper difícil para mí poder entender este negocio. Vamos a decir que además cuando yo regreso a Piura, mi papá tendría 72 años ya. ok, Entonces él ya estaba como en sus últimos años de laborales, laborales, ¿no? sí, Tendría que haberse podido jubilar antes si hubiese querido, pero ahí seguía. ujú, Entonces yo lo que hago el primer año, de hecho, fue llevar como una bitácora. ya, Yo lo acompañaba e iba tomando nota, tenía un Excel donde ponía la fecha, qué labores se hacían, cuánto costaba. ¿Para qué? Para poder el siguiente año programar, para poder programar qué se va a hacer. Al principio, por ejemplo, en el campo había un capataz, ¿no? Y hay que decirlo también, el Perú tiene muchas banderas.
y el Perú rural tiene una serie de desventajas que no nos da la gana de ver. Okay. Entonces, qué interesante en eso. temas de educación y capacidades y habilidades hay desventajas importantes y es gente muy inteligente. O sea, con las pocas herramientas que se les da, sacan cosas importantes adelante. Son de hecho cada uno de ellos muchas veces empresarios, ¿no? Tienen su propio negocio, su propia tierra, con las herramientas que te digo limitadas que se les da. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque yo trato de hacer un programa y un presupuesto anual y reboto. Entonces digo, ok, acá como en el Sun Tzu, el arte de la guerra, cuando el ejército no obedece hay que revisar también si es que estamos fuera de capacidades o si el general está dando mala orden. Correcto. Entonces dije, ok, a un año no se va a poder, probemos a 3 meses, probemos a un mes si hace falta, pero yo necesito saber qué va a pasar de aquí al próximo mes y no puedo estar apagando incendios y no programar sin programa, sí, ¿no? Exacto. Entonces empecé como a adecuar las cosas. Algo que te comenté fuera de cámaras fue que además yo cuando llego empiezo a notar que había cositas que no me calzaban sobre cómo mi papá estaba llevando el negocio. Entonces le hice como un due diligence primero a la parte de producción. Es ahí donde te comentaba que me doy cuenta que el negocio estaba pasando por una serie de complicaciones mayores. Sí. Financieras, legales, de todo tipo, ¿no? Porque habría sido muy sencillo hacerse el ciego y no analizar a fondo y llevar, digamos, la fiesta en paz. Pero no es el espíritu que te mueve a ti como creo que ahí persona, sí, tu espíritu personal. Sí. Creo que ahí sí tiene sentido lo que mencionabas antes de yo vine con una visión diferente, mucho más analítica. Lo segundo, creo que haber llevado la fiesta en paz o hacerme de la vista gorda ya no era viable. Total. Y lo tercero, no, efectivamente no va con mi línea de acción, ¿no? Exacto. Esto sí soy una persona que analiza las posibilidades. De hecho, más bien yo ahora estoy tratando de, digo, yo salgo de un estudio de abogados. Sí. Y ahí me doy cuenta, ¿no? Las reglas de juego se están haciendo por gente que no está jugando. Exacto, no hay entendimiento de la realidad. Para nada. Para nada. No, y yo he sido, como te comentaba, abogada que me especialicé en temas tributarios y resolvía consultas y cuando ya estás del otro lado te das cuenta que, oye, esto es una complicación. Es súper poco práctico, es antitécnico, es un régimen que está pensado para que 5 gatos puedan ser formales, ¿no? Claro. Y vivir en la formalidad es complicadísimo. Es complicado. Y como te digo, estoy hablando de, o sea, me considero una persona con preparación. Sí. Imagínate, ¿no? Alguien que no tiene la preparación, las herramientas, las habilidades. Y que como hemos dicho, ¿no? Los peruanos son emprendedores en su gran mayoría. Sí. Por algo tenemos 80% de informalidad, porque es un régimen tributario que no está pensado para el ciudadano común de a pie. Correcto, correcto. Pero bueno. Bueno, mira, y es así como debemos de analizar este programa que es el autoboicot. Porque el autoboicot, que en algún momento tú dices, bueno, tengo que revisar, tengo que, ¿no? Que parece estar boicoteando la operación, genera un cambio total en la visión del negocio, en el futuro del negocio. Y es así como tú has transformado la Agrícola EVE, Perú Orgánico SAC, en un modelo de negocio 100% sostenible. Sí. Cuéntame lo que estás haciendo porque me cuentan que tienes un éxito espectacular. Uy, mucho, otra vez. Autoboicot. Como yo sí debo reconocer, esto no va a ser autoboicot, creo que tengo 2 méritos principales. Y el primero fue, como te mencionaba, si bien mi papá hizo cosas muy importantes, yo recibo el negocio con una serie de problemas mayores y creo que mi primer mérito o logro fue resolver todos esos problemas. Y el segundo mérito fue transformar su negocio agrícola de uno convencional de agroexportación que recurre a la agroquímica a uno 100% orgánico, regenerativo, que con un cuidado del medio ambiente y del entorno. Pero que no nace necesariamente por un espíritu romántico del tema, sino que en el momento en el que yo llego y hago este due diligence, dije, aquí no hay liquidez y no tenemos recursos para recurrir a la agroquímica.
Entonces vamos a certificar orgánico y lo que no tenga en producción voy a tratar de recuperarlo con precio y me vuelvo orgánica sin tener idea de nada. Entonces yo lo hice al revés, ¿no? Primero dije, no tengo plata para la agroquímica, certifico. Porque no voy a poder comprar y no se está comprando ya hace una cantidad de años que me permitían certificar y entonces lo hice así. Una vez que ya tengo el certificado, estamos hablando 2016, cuando todavía el tema orgánico no tenía ni siquiera un mercado importante. Yo tenía el certificado orgánico y vendía mi fruta como convencional porque no tenía acceso a mercados orgánicos. Y empiezo como a estudiar, a aprender, empecé a juntarme con gente que me hablaba de permacultura, me hablaban de regenerativo. Pasa con estos temas como con los espectros distintos de la política que siempre uno puede decir soy de derechas ya, pero ¿de derechas cuánto? O soy de izquierdas, de izquierdas cuánto ya. Sí, hay un matiz. Con los temas ambientales igual se abren un montón de variantes que hace que todos apuntemos para diferentes lados y no nos podamos poner de acuerdo en nada. Entonces está la permacultura, la agricultura orgánica, la regenerativa, la biodinámica, hay un montón de cositas que tienen en común el tratar de rescatar biodiversidad, de hacer un producto más saludable, más nutritivo, pero que por diferentes vías y métodos, ¿no? Entonces empiezo como a enterarme un poco de cada cosa y yo en eso sí voy a ser muy práctica porque yo voy a decir siempre el mejor recurso es el que tienes. Y con lo que tienes que ver la forma de trabajar y de llegar a tu objetivo. Espectacular mensaje, Claudia. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? Siempre digo que el mejor recurso es el que ya tienes. Correcto. Entonces, yo en ese momento tenía un campo que ya estaba principalmente sembrado por mango. Esto era un monocultivo. No puedo decir que el mango ha tenido el mejor rendimiento en los mercados en los últimos años. De hecho, han sido años complicadísimos para el mango en los últimos por lo menos 5 años, pero es lo que tenía y con eso tenía que trabajar. ¿Qué empieza a pasar? ¿No? Yo te había contado que si no voy a ir a la agroquímica, no estoy echando herbicidas al suelo, entonces empieza a generarse maleza. Y un día, esto es como un poco anecdótico, ¿no? Yo te voy a ir contando cómo de manera natural y orgánica me voy convirtiendo en este modelo. Casi como que la naturaleza me reclama y me dice, replícame porque yo funciono. Un día el guardián me dice, hay una señora, una pastorcita que todos los días rompe el cerco y se mete con sus ovejas. Y me agarra como ocupada y yo le digo, ¿pero son ovejas o cabras? Y me dice, son ovejas. La diferencia es que las cabras sí destruyen todo, las ovejas en verdad van pastando tranquilas en su nota y le dije, mira, dile que ya no rompe el cerco, que entre por la puerta. Y conversó con esta señora, la pastorcita, y me decía incrédula, pero ¿tú me vas a dar comida gratis? Y yo le decía, sí, tú me estás ayudando con el control de maleza gratis. Y empiezas a entender una serie de cosas. Por ejemplo, estos pastorcitos, cada vez que llegan a un cerco de un predio agrícola, lo que tienen es un área donde se les restringe el paso para pastar. Se tienen que ir cada vez más lejos y se tienen que ir a zonas donde no están seguras, donde cualquiera puede llegar y asaltarlos. Al yo darle acceso a mi predio, estaba dándoles un lugar cerca, seguro, donde ellos pueden ir a pastar. Y además me están haciendo el control de maleza y luego yo iba y les decía, te voy a dar el servicio, ¿no? Te voy a limpiar yo el corral. ¿Ya? De manera que yo tenía el insumo para hacer mis propios abonos, mis composts, que ese es otro tema, ¿no? Entonces ya una vez que tienes el control de maleza de manera natural, tienes los insumos para el siguiente paso, que es que nosotros hacemos ya en el campo nuestros propios abonos, bioles, repelentes para control de plagas, todo lo hacemos ahí. Todo lo que necesitas lo estás haciendo tú. Sí, ¿no? Y empezamos de pronto con una compostera chiquita y ahora tenemos 40 composteras. ¿Ya? Con capacidades para hacer varias toneladas cada una de compost que hacemos ahí. ¿Específicamente de mango? Depende del momento en el que lo vamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
Sí, esta campaña hemos tenido merma de mango, va a la compostera. De algún modo es un producto que más que se pierde, se transforma. Correcto. ¿No? Y el mango es súper nutritivo porque tiene un montón de azúcares que ayudan a reproducir la microbiología, pero tiene también boro, calcio y tiene Claro. una serie de... yo algo que siempre digo es la diferencia entre agricultura convencional y orgánica o regenerativa. Esto es química. Y la Ujú, materia no se crea ni se destruye, uno simplemente tiene que elegir la fuente de donde consigues los nutrientes. ujú. Para ¿No? transformarlo y dime, si yo, por ejemplo, quiero, no sé, perdona mi ignorancia, Ujú. estoy haciendo mandarina, estoy cultivando mandarina y quiero hacer compost de mandarina, ¿yo podría llevártelo? ¿O de alguna otra fruta? Lo que pasa es que con los cítricos es un poquito complicado. Ya, Se puede, por supuesto que se puede, ok. ¿ya? Pero no sería el insumo que yo escogería para hacer un compost. Ok, imagínate una fruta que, Pero palta, de lo que sea. ok, Sí, claro. ¿también estás dando servicio? No, no doy... Ah, ya. No, no doy servicio, no recojo materia orgánica. Mira, no está dentro de mi capacidad de gestión en este momento. Ok, Y tampoco es una necesidad que tengo porque yo sí tengo la materia prima, los insumos in situ, ¿no? sí, Pero está Lima Compost, hay un montón de emprendimientos, de proyectos sí, que sí dan el servicio de recoger la basura que generamos en casa, por lo menos el 50% son residuos orgánicos. ya, Y aquí sí, un mensaje para... sí, Yo creo que de lo poco que uno puede hacer, porque hay que hacer algo, o sea, con respecto a temas ambientales, sí, estamos en un momento de quiebre en el que no importa lo que hagas, haz algo. Lo primero que uno puede hacer desde casa es segregar su basura. Y el tema de los residuos orgánicos terminan siendo, como te digo, un volumen importante de basura sí. que puede no ser basura y convertirse en compost, Ujú. que te puede ayudar a tener tus plantas mucho más bonitas, o sabes que lo pones en el parque que haya en tu casa o en la avenida frente a tu casa o en donde sea, pero no tiene que convertirse eso en basura. Mira que no se me había ni ocurrido, pero tiene toda una lógica. Sí, ¿no? Lo segundo es que yo no sé si ustedes han visto, siempre pienso en Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, pero estas personas que rebuscan en la basura. Sí, Separa tu basura, o de la sea, orgánica, del la plástico, de los orgánica ya no va a ir a la metales. basura, para empezar. Bajo lo que te estoy proponiendo, la orgánica ya no va a la basura. La orgánica la compostas o sabes qué, la entierras en un pedacito. O sea, cada parque debería tener una zona de compostaje, porque esto no tiene por qué ser Qué basura. linda iniciativa, de Bueno, verdad. yo no la voy a gestionar, pero invito a que a quien se le ocurra, Sí, sí, cada parque sí. debería tener una zona de compostaje de residuos orgánicos. Y esto, si tú en una bolsa vas a poner, a ver, lo que igual como te decía antes, el mejor recurso es el que ya tienes en casa. Entonces, ideal sería que si tienes una botella de plástico la puedas reutilizar tantas Ujú. veces sea posible. Cuando ya no tengas posibilidad de usarla, ponla en una bolsa distinta. Cuando estas personas que reciclan vayan y busquen la basura, si ya la encuentran en una bolsa distinta, facilitaste un montón el trabajo Correcto. de estas personas y te estás ayudando a ti mismo porque vives aquí, en Que- este planeta. Claudia, con esta mente tan organizada, Mm, tan realista, tan analítica, eh, quiero saber tu parte espiritual, tu parte de emociones. Cuando lograste tu primera cosecha, digamos, o tu primero compost, que el producto que más te agradó dentro de tu portafolio, ¿cuál fue el sentimiento que experimentaste? Debo confesar que yo me he pasado muchísimos años sin darme los méritos, sin sentir orgullo, siempre pensando que se pudo haber hecho mejor. Ok, eres... Súper, sí. Ok, Entonces, creería que es posible que este año haya empezado recién a poner como en mi Instagram, mira lo que estoy haciendo, ajá, y gente que piensa que recién salgo y exporto. Mi papá exportaba desde los 90, pero luego cuando yo llego, el 2017, ya estaba exportando directamente mis primeros contenedores y esto, o sea, me sentía como
no dimensionaba. Sí, lo que estabas haciendo. No, recién como que me empiezo a dar cuenta que me estoy a cargo de una producción Sí, y de una comercialización y que hay un trabajo logístico. Por supuesto que no lo hago sola, siempre en con un algún equipo. momento, sí, en algún momento lo he hecho con mi hermana, con Cristina, ahora lo estoy haciendo con una muy buena amiga mía que se llama Michelle Aspe, que es una crack, ¿Ya? pero es esto, es estar pendiente de 800 cosas al mismo tiempo Sí, y llegar hasta el destino final. Y cuando llegas al destino final es hacerle seguimiento inclusive a la liquidación y a la venta de ese producto. sí. Y estás pensando en tantas cosas al mismo tiempo que siempre se va a cometer algún error y entonces siempre está este sentimiento de se falló en esto. Hasta que, sí, literalmente, en algún punto, este año alguien me hizo notar que justamente, no sé si vieron en las noticias, se hizo viral que había muchísimos productores de mango que estaban enterrando su fruta, su Sí, producción. correcto. Y pasa que en el caso del mango hay 15.000 productores y son 5 las grandes exportadoras. Entonces uno me decía, pero ¿por qué no exportan directo como tú? Porque es difícil. Porque es súper difícil estar en toda la cadena al mismo tiempo. Tienes que sacrificar muchas cosas para poder llegar a tener este producto único. Para Porque empezar que la mayoría de exportadores en el caso de mango no son productores necesariamente, sino que salen, copian, acopiadores. Ujú. acopian, exportan. Entonces tienen un negocio, en el caso del mango, de estación. En mi caso es un negocio anual. O Ajá. sea, yo termino la cosecha y ya estoy iniciando las nuevas labores para lo que viene. Estás ahí todo el año. Y las semanas de exportación son semanas en las que uno no duerme, Ujú. porque la cosecha empieza a 6 de la mañana y mientras va pasando la mañana y estás en el campo revisando lo que pasa tendal por tendal y se carga el camión y llega hasta el packing y en el packing a medianoche van a empezar los procesos de calibrado y vas haciéndole el seguimiento, pero para cuando la fruta se va a empacar, tú el día siguiente ya estás cosechando otra vez y estás gestionando camiones y bookings Sí. y programas de exportación y a qué destino van a ir. Entonces, literal, estás con tantas cosas en la cabeza y coordinando que te lleguen los cartones y que te lleguen los insumos y los stickers y los materiales. Y estás en verdad pensando tantas cosas al mismo tiempo que no tenía tiempo de celebrar. Y hablando una vez más de auto boicot, yo conté al principio, yo estudié Derecho. Yo no estudié agronomía, ni biología, ni agroquímica. Sí. Entonces siempre he sentido que no tengo los credenciales, que no soy gurú de nada. ¿Ya? Y cuando de pronto pasa un montón de tiempo y te das cuenta que, oye, más o menos que ya estás siendo un poquito referente en Por temas de supuesto. agricultura orgánica y regenerativa y te empiezas a dar cuenta que algo que me pasó este año que fue muy bonito es cuando me han buscado para el orgánico, algunas empresas me han dicho, sé que hay más productores que se autoproclaman orgánico y que pueden tener hasta el certificado, pero sé que el tuyo es realmente orgánico. Ujú. Ahí hay Eh, Hay un reconocimiento. reconocimiento, una confianza, una credibilidad Ujú. y realmente tú visitas mi campo y puedes notar el compromiso real que hay. Como te digo, no vamos a la agroquímica, tenemos nuestras propias composteras, nuestros propios bioles, nuestros propios repelentes. Vas a ver el campo, tú le vas a decir lleno de maleza, pero realmente lo que hay es un montón de Recursos. flores lindas, recursos, comida Sí. para las ovejas que van a llegar, que llegan todos los días. Entonces, de pronto, los pastores que están en la zona ahora tienen la posibilidad de tener más ovejas y un lugar seguro donde pastar. Y cuando yo paso, te saludan y te cuidan y te sientes como parte de una comunidad de la que eres parte, ¿no? Es este ecosistema que no solamente incluye microbiología y plantas y ovejas, también incluye a las personas que están a tu alrededor y de las que tú dependes y en las que tú impactas, Ajá. ¿no? Otra cosa que yo siempre digo es, todos estamos generando un impacto en los demás. Sí. Mi propósito es que el impacto que yo genere sea positivo. Pues le hemos dado en el clavo, porque gracias a Claudia hoy día vamos a transformar esa palabra autoboicot en cuál es la dirección para mejorar. Porque esta, que podríamos decir, bueno, me estoy saboteando, no estoy tan satisfecho con las cosas que yo hago, nos llevan a perfeccionarnos, a educarnos, a investigar.
Y eso es, creo, a lo máximo que debemos de aspirar. Yo realmente te felicito porque nos estás dando una gran lección, no solamente para los empresarios, que la mayoría de veces buscan, como dicen por ahí, 5 pies al gato, Ujú, sino que nos estás haciendo pensar en que esa insatisfacción, al revés, debe ser una búsqueda de la satisfacción. Yo de verdad estoy enamorado de tu historia ujú. porque nos has graficado claramente los problemas que tiene una persona cuando o empieza un negocio o lo recibe de cero o lo recibe ya muy avanzado y que empiezas a explorar, empiezas a investigar, empiezas a aprender cómo puedo mejorar. Claudia, cuéntame, ¿cuál es el futuro del negocio? Bueno, este modelo que yo tengo hace que, si bien hay en este momento, como te comentaba, un producto que es principal porque es lo que más tengo en el campo, que es el mango, y es lo suficiente como para que yo pueda tener programas de exportación y vender a industria local y eventualmente también tener un espacio para hacer transformaciones y darle valor agregado. Como te comentaba, hay un pastoreo, ¿no? También tenemos unos que le llamamos chicken tractors, ¿Ya? que son como unos galpones para aves que están entre las líneas del mango. ¿Ya? Entonces, los tienes ahí, les abres la puertita durante el día y generalmente estamos trabajando con patos y pavitos criollos porque son los que son más guerreros, los que el pollo se enferma mucho y no es nuestro core business en este momento. Entonces, Sí. trabajamos con pato, con pavito criollo, se van, hacen la labor de insecticidas, se comen larvas, se comen grillos. Y en lugar de tener que limpiarles el corral cada día, lo que hacemos es ¡plup!, lo movemos. Entonces dejó todo su guano entre líneas, vas Sí. haciendo el abonamiento in situ. No lo tenemos en todo el campo, es un campo súper grande, pero tenemos un lote donde estamos haciendo este experimento. Entonces, por ejemplo, esas aves, algunas van a ser propias y otras son de trabajadores que también tienen la oportunidad de aprovechar estos espacios y tener como la oportunidad de también ser empresarios. Tenemos, al no usar pesticidas, tenemos abejas que llegan naturalmente, entonces tenemos Wow. una cantidad de colmenas. Entonces próximamente yo creo que lo primero que voy a empezar a sacar adelante va a ser la comercialización de miel de abeja, ¿Ya? que vamos a tener lotes que van a ser de flor de mango, que sí ¡Qué sabe, tiene, locura! sí. Y vamos a tener lotes que van a ser de floración silvestre, por la cantidad de flora silvestre que tenemos. Tenemos unas huertitas que las hemos tenido básicamente para autoconsumo y experimentales, pero ya las voy a empezar a activar para ver si empezamos a tener también talleres. Ya tenemos, a veces recibimos visitas de alumnos de los institutos públicos de Íllimo, de Claro. Olmos, de Motupe, pero la idea sería también poder ofrecer cursos y talleres de pronto a otras universidades privadas que quieran llegar con su grupo de alumnos o a empresas que quieran llegar con sus trabajadores o con las personas que viven en sus zonas de impacto, que puedan venir y ver qué se puede hacer este modelo. De hecho, Sí. tenemos un taller también pensado para los productores que tengo en mi zona, porque a propósito de esta campaña en la que muchos productores tuvieron que enterrar su producto, yo lo que digo es, yo no, o sea, no me puedo hacer cargo de tu mercado y de colocarlo, pero todavía no puedo, no tengo esa capacidad, pero lo que puedo hacer es enseñarte a que tu modelo sea más resiliente, a que no quedes con una deuda con la agroquímica, a que no te expongas a estar en contacto con insumos que te hacen daño, que Sí. además cuando comas estás también alterando la salud del consumidor. Algo que yo siempre predecía es, quien más mango come durante la campaña de mango soy yo. Y si yo leo las etiquetas de las cosas que compro en la tienda para ver qué traen y qué no, lo mínimo que puedo hacer es ser consecuente y producir un producto que yo quiera también comer y que tenga la confianza de que lo saco del árbol y me Claro. lo puedo comer directo, sabiendo que máximo tiene un poco de polvo. Increíble este modelo de negocio completa, Ujú. 100% Sí, claro. sostenible. Bueno, las universidades deben de empezar a ver el tremendo negocio que está llevando Claudia, y en el que está transformando también un poco la industria nacional del orgánico.
Y ahora vamos a presentar qué es lo que la gente quiere del gobierno. Claudia, cuéntame, ¿qué quieres del Estado peruano? Bueno, yo creo que hay 5 pilares básicos para los que existe el Estado y que son, en primer lugar, educación. Eso es un básico trilladísimo, pero es que así como las empresas invierten en el capital humano, un Estado tiene que invertir en su capital humano, que es quien va a producir finalmente. Sí. En segundo lugar, salud, que es también invertir en capital humano, y creo que una población saludable produce más y mejor. Tercero, infraestructura pública, ¿no? Somos un país que no tiene buenas conexiones, que no tiene cosas tan básicas como agua, desagüe, electricidad, carreteras. Tenemos lugares de este país a los que son inaccesibles. Nuestro costo de flete es altísimo. Claro. No tenemos infraestructura que facilite la industrialización, ¿no? Entonces hay un tema acá de infraestructura pública necesaria para mejor producción país. Correcto. Seguridad. Sobre todo. Porque si estamos hablando de... O sea, esto ya tiene muchísimo que ver con... Habíamos dicho, ¿no? 2 derechos humanos básicos eran educación, salud, pero seguridad en este país es vida. Sí. ¿No? Vida, propiedad privada y demás. Y lo quinto, para mí sería un sistema judicial que funcione. Correcto. Una estructura, un ordenamiento jurídico que funcione, ¿no? Leyes que sean útiles y un poder judicial que me permita hacer valer mis derechos cuando son vulnerados. Desde el punto de vista del empresario, la seguridad se ha vuelto una cosa muy complicada, ¿no? Porque hay cupos... Vivimos con miedo. Vivimos con miedo, a los asaltos en las carreteras para, por ejemplo, los empresarios que están llevándose las frutas. No hay infraestructura, como decías, además, entonces el valor del flete también se encarece porque se rompen... Y lo exportamos porque finalmente somos un país que vivimos de exportaciones y toda esta ineficiencia... Sí. Nos hace menos competitivos hacia el extranjero. ¿Y qué piensas del peruano de la chacra? ¿Qué te inspira estas personas que son tan inteligentes, pero que de repente necesitan un poco más de herramientas para poder hacer más cosas? O sea, no somos conscientes cuando hablamos de... El problema del Perú es la educación, incluyámonos. ¿Ya? Y yo algo que siempre digo es... Las mejores universidades del Perú están en el puesto 100, si no más. Entonces, la mejor educación que tú puedes conseguir en este país es mediocre. Y de ahí para abajo. Correcto. Entonces, ya en el entorno rural, la diferencia de oportunidades con la que uno sale a la vida es abismal. Correcto. ¿No? Pero sí, o sea, cuando la gente dice, ¡ay, qué burro! ¿Qué burro? No ha tenido ni la mitad, ni un tercio, ni la 10ª parte de las oportunidades que el que está generalmente haciendo la acusación. Correcto, correcto. Y eso, ¿no? Bueno, esto es, Me excedí. No, para nada. Esta es la verdad. Esto es lo que el peruano quiere y que los políticos se callen la boca porque no saben nada. ¿No es cierto? Claudia, vamos a relajarnos un poco. ¿Cuál es tu canción favorita? Uy. Qué difícil tu pregunta. Creo que es la más difícil que he hecho. Sí. ¿Alguna? No sé, ¿te gusta mucho, bueno, te gustaba mucho Inglaterra y viajar a Londres, por ahí alguna? Uy, ¿sabes qué canción, ahora que has dicho eso, yo en realidad últimamente escucho un montón Taylor Swift, pero ¿Ya? en la canción que me has hecho pensar es en Whatever de Oasis. Ah, caramba. Me gusta un montón y la versión instrumental que tiene la orquesta con Sí, todos los... sí. Es una canción súper bonita. La escuchas a todo volumen. Y la grito, sí. Sí. Bueno, nada, súper historia inspiradora de Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo te localizan las universidades, los clientes, algún número de teléfono, alguna red social, la tuya personal? Yo estoy seguro que mucha gente va a querer viajar además a conocer el Fundo y además saborear los ricos mangos.
Bueno, por ahora no tengo redes corporativas Ok. y la página está en suspenso, está en construcción, Ya. pero se me puede contactar por mi cuenta de Instagram, Sí. que estoy como señorita Flor de Mango. Caramba, qué bonito. Sí. No es una cuenta corporativa, pero Sí. es mi cuenta personal y por ahí me pueden contactar y sí, si alguien quiere algún producto Claro. o visitar o hacer Sí, un claro. taller, sí, que nos O de contacten repente por ahí. aprender, de repente quieren hacer este negocio un poco más grande, de repente quieren invertir en Invertir, ¿no? sí. En hacer más grande esto, porque yo estoy seguro que es Sobre todo muy en rentable. potenciar alguna de estas líneas de negocio que están en etapa incipiente, Sí, porque son como las líneas de negocio alternativas, las que han ido surgiendo a correcto, propósito de este modelo, correcto. ¿no? Entonces se puede sacar mucho provecho de alguna de estas que están en etapa incipiente y potenciarla. Uf, genial, genial. Bueno, nada, esto fue Agrícola EM Perú Orgánico SAC y ella es Claudia Espinosa. Nos ha contado una historia linda, linda, linda. Bueno, este ha sido el programa de hoy. No se olviden suscribirse y recuerden que en el canal Neópolis el día miércoles está Roque Benavides en el programa El Diván de Luis. Quédate, suscríbete, chao.